A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la hermana Silvia de Jerez. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana vamos a hablar de un ministerio de oración, pero sin antes dar gracias a Dios por su infinita misericordia y bondad, porque nos ha permitido podernos reunir nuevamente para poder hablar y estudiar de su palabra. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha cuidado, nos ha sostenido y nos ha guardado de tantas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Este estudio nos deja una enseñanza muy importante que la vamos a ir viendo en el camino. Y dice así: el pensamiento central es la calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la Iglesia ofrece. El texto áureo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y en honestidad, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Objetivos de la lección: conocer las enseñanzas de la Biblia acerca de los gobiernos terrenales. Incluir en las oraciones diarias la intercesión por las autoridades civiles. Obedecer las leyes terrenales sin desobedecer la voluntad de Dios. Según la Biblia, hay 3 instituciones establecidas por Dios: la familia, la iglesia y las autoridades civiles. La sociedad depende de la familia, de la iglesia y de las autoridades civiles, y alguna de ellas tambalea, entonces la sociedad se ve en serios problemas. Un deber de todo creyente, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: las instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar fervientemente por los gobernantes. Son muchas las exhortaciones que el apóstol Pablo hace en sus diferentes epístolas, a los varones, a las mujeres, a los obispos, a los diáconos, a las viudas, a los ancianos y esclavos. Y empieza diciendo, su primera petición es importante, y es que se ore por todos los hombres, pero especialmente por las autoridades terrenales. Pablo resalta la importancia de estas exhortaciones utilizando 4 palabras: rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, Nerón ya había incendiado la ciudad de Roma, culpando a los cristianos, y como consecuencia de esta acusación, los cristianos eran perseguidos por todo el imperio romano.
Pablo pudo haber escrito, oremos para que Dios elimine a los gobernantes, o que oremos por los que no le sirven, pero dijo, oremos para que, pero también dijo que no oremos de esta manera, oremos para que Dios reprenda a aquellas autoridades que nos persiguen, etcétera. Sin embargo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17, dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Para qué hacía el apóstol Pablo estas exhortaciones? Para que haya paz, piedad y honestidad. La iglesia primitiva tomó con mucha seriedad la exhortación del apóstol Pablo para que se orase fervientemente por los gobernantes. En las liturgias antiguas encontramos oraciones como la de Juan, como la de Crisóstomo, conocido como Pico de Oro por su gran elocuencia al predicar. Él escribió todos los días, tanto en la tarde y en la mañana, ofrecemos oraciones por todo el mundo, por reyes y por todos los que están en autoridad, así como otras liturgias como la de San Marcos, la de San Clemente, la de San Crisóstomo, etcétera. ¿Y cuál era el objetivo? Era que mañana y tarde oráramos por las personas que están en eminencia, por nuestras autoridades. Un deber que agrada a Dios, por ser algo bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué Dios desea el bienestar de todos? Bueno, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por ser algo bueno. ¿Cuál es la enseñanza bíblica respecto a las responsabilidades que el cristiano tiene hacia los gobiernos civiles? Bueno, Dios desea que las autoridades civiles sean vistas como una institución divina y no como algo profano y secular que los cristianos no deben de apoyar. Los gobiernos terrenales no son inventos humanos que surgen por situaciones meramente circunstanciales. De no haber leyes y gobiernos se impondría la anarquía, lo que significa que cada quien haría lo que quisiera. Evadir los impuestos del fisco utilizando medios ilícitos y es tan condenable ante Dios como el no ofrendar y diezmar. Evadir impuestos ante el fisco es algo condenable terrenalmente y también es pecado. Imagínense si hubiera una ley donde pudieran condenar a los que no ofrendan y diezman, muchos estaríamos en la cárcel. Los cristianos deben ejercer su derecho civil de votar a fin de que sean electos gobernantes que temen a Dios. Muchas veces juzgamos y criticamos, pero no apoyamos. Independientemente de quién ocupe los cargos públicos, se debe orar por ellos, tanto en las oraciones colectivas de la iglesia como en las privadas de cada creyente. El cristiano debe de ser un ejemplo en la obediencia a las leyes municipales, estatales y federales y en el pago de sus impuestos. El mismo Señor Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano debe comprender que es un ciudadano de dos reinos, el terrenal y el celestial, y que ambos tienen responsabilidades ineludibles. Y veamos lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temerla a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razones del castigo, sino también por causas de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Porque Dios desea el bienestar de todos. Cristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La presencia de un hijo de Dios puede ayudar a algunos gobiernos, como por ejemplo se recuerdan de la historia de José, cuando José interpretó el sueño del faraón. Lo pusieron al frente como gobernador y cuando hubo escasez en el pueblo, él tomó las decisiones correctas y no tuvieron que pasar hambre, no solamente los de Egipto, sino todos los que estaban alrededor. También tenemos la historia de Daniel, cuando él interpretó el sueño de Nabucodonosor y por eso él ganó cierta influencia dentro del gobierno. También tenemos a la reina Esther, cuando ella habló con el rey para que anularan la orden que había dado a Amán de que aniquilaran a todos los judíos. Y ella logró convencer al rey de que ese decreto se anulara y de esa manera ella pudo salvar al pueblo judío. Y así hay otras historias también de influencias en los gobiernos y un cristiano puede ser de mucha influencia en un gobierno. La palabra salvos implica varios beneficios. Nos libra de la condenación eterna, que es el infierno. Nos ofrece un lugar diferente, que es el cielo. Nos libra del poder del pecado. Ser salvo también implica disfrutar de los siguientes beneficios: una vida en Cristo, la presencia de Cristo en uno, el fruto del Espíritu Santo, los dones, una íntima relación con Dios por medio de la oración, la adoración y la alabanza. Ser salvo es un estado, pero también es un estilo de vida. Lo que Cristo ha hecho, proveyó un rescate para todos. Primera de Timoteo 2, versículos del 5 al 6, y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En primer lugar, nos afirma que existe un solo Dios, según lo enfatiza la enseñanza de todo el Antiguo Testamento, que se resume en Deuteronomios 6, 4, y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dentro del cristianismo surgieron grupos que enseñaban el politeísmo. Por ejemplo, los mormones enseñan que los fieles evolucionan en un proceso de miles de años hasta que sean dioses como lo es ahora Jehová. Los que proponen la doctrina de la superfe enseñan que todos los cristianos son pequeños dioses y que deben de reclamar y ejercitar sus poderes como tales. Tremenda herejía. Esta es una de tantas las herejías que tienen en algunas iglesias y en algunas religiones y en algunas sectas. En segundo lugar, se afirma categóricamente que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Esta enseñanza se afirma en toda la Biblia bajo diferentes énfasis y figuras. Por ejemplo, Cristo afirmó ser el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Cristo afirmó ser la luz del mundo, Juan 8:12. Cristo afirmó ser el pan de vida, Juan 6:35. En tercer lugar, Cristo es mediador entre Dios y los hombres por causa de su encarnación, Jesucristo hombre. Una vez que consumó el plan de redención, ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, y dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a todos los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y el 8.1 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Y Hebreos 1.3 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y segunda de Corintios 5:10 nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La glorificación del cuerpo de Cristo es vital para la fe, porque señala la glorificación de los creyentes cuando Él venga por los suyos. Cristo tuvo el derecho de sentarse a la diestra de la majestad con un cuerpo glorificado, porque con ese cuerpo venció las fuerzas de Satanás en la cruz, cuando él vilmente entregó su cuerpo y derramó su sangre por cada uno de nosotros los pecadores, que sin merecerlo él ofrendó su vida. De la misma manera, los creyentes recibirán galardones en el día de la recompensa final, según lo que hayan hecho con su cuerpo. Constituyó a Pablo en predicador de esta gran noticia. ¿Qué pensaba Pablo de su ministerio? ¿Estaba definida en su mente cuál era la finalidad de su vida y de sus esfuerzos? Pablo se identificaba como siervo, que significa esclavo de Jesucristo, como uno que había sido llamado para ser apóstol, uno apartado para el evangelio de Dios. Y veamos lo que nos dice Romanos 1.1. Y dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Se consideraba ministro de Jesucristo, Romanos 15:16, y dice lo siguiente: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo se identificaba como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador antiguamente era usado en referencia a los heraldos del rey, que proclamaban oficialmente los edictos reales. Ellos eran los que le comunicaban al pueblo. Apóstol viene del verbo enviar, con una misión. Apóstol era uno que había sido escogido, instruido, comisionado y enviado formalmente para desempeñar una tarea específica. A estos dos ministerios, Pablo añade el de maestro. Él ejerció el ministerio de la enseñanza a través de las instrucciones que daba personalmente a las iglesias y también por medio de sus cartas. Lo encontrábamos, por ejemplo, en Troas, cuando él estaba evangelizando, hablándole a los hermanos durante toda la noche. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 20, versículos del 5 al 11. Luego en Mileto le habló a los ancianos con tanta carga que nos recuerda las pláticas privadas del Señor con sus discípulos antes de su muerte. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 38, que es donde se narran todas los viajes de evangelización que hizo el apóstol Pablo. Conclusión: la iglesia debe orar constantemente por las autoridades del gobierno, independientemente de quién ocupe el cargo. Las autoridades civiles son instituidas por Dios para la buena marcha de los pueblos. Las oraciones de los cristianos para aquellos que ocupan cargos de prominencia
pueden lograr muchas cosas entre ellas. Dios puede cambiar el corazón de los malos gobernantes para que sean buenos y cambiar leyes injustas, como por ejemplo las leyes que permiten el aborto, matrimonios entre homosexuales y lesbianas. Estas leyes pueden ser eliminadas si el pueblo de Dios en común acuerdo se dedican a interceder para que sean cambiadas. Todas estas leyes van en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Gobernadores corruptos y explotación de los humildes, debido a que la iglesia se ha dedicado a criticar las situaciones que prevalecen, pero no oran para que Dios intervenga. Nosotros los cristianos podemos hacer la diferencia. Tenemos un compromiso en el reino de los cielos y un compromiso en la tierra. Nuestro ejemplo de oración fue Jesucristo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, que esta lección sea de beneficio para sus vidas y que podamos ponerla en práctica. Dios les bendiga.